Hola, buen día. Mi nombre es José Guadalupe Vera Modesto. Mi matrícula de la Universidad UBEC es 225-121. El reto que estoy estudiando es la jurisprudencia. El módulo es Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Daniel Humberto Díaz Aguirre y la fecha de la elaboración de este video es el 4 de septiembre del 2022. La primera pregunta dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de la jurisprudencia. Si es el de reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Tomando en cuenta los artículos 215, 216 y el 224, desde mi punto de vista, el método que se utilizó fue el de reiteración, porque en este caso la jurisprudencia tiene 5 sentencias de manera continua o no interrumpida. Entonces sí cumple con lo establecido en el artículo 224. Segunda pregunta indica: respecto al caso 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia J93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, ambas de la 10ª época y de la primera sala, y emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí tomaremos como referencia 3 artículos: el artículo 228 y el 229 de la Ley de Amparo, y el artículo 94 en su 11º párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla del término sustitución, pero en este caso se presentó lo que se llama jurídicamente una interrupción de la jurisprudencia. Esto quiere decir que la jurisprudencia pierde el carácter de obligatorio. ¿Por qué? Por el surgimiento de una nueva jurisprudencia con un sentido opuesto o un sentido diferente, pero del mismo tema. Es decir, que se crea una nueva jurisprudencia que le cambia el sentido. Igual, otra condición es que debe de ser emitida por el mismo órgano jurisdiccional, es decir, de la misma sala. Para que nos quede más claro lo de la interrupción de una jurisprudencia, es que el tema era que si era procedente la citación del investigado a la audiencia inicial. En una instancia la jurisprudencia decía que era improcedente, pero ya con la nueva sentencia, o que surgió la nueva sentencia, el fallo dice que sí es correcto, porque se le viola el derecho de la libertad al investigado si se le cita a la audiencia. Es decir, esta nueva jurisprudencia que surge le cambia al sentido a la que ya estaba, y esta jurisprudencia pues pierde el carácter de obligatorio al declarar que sí se le lesiona un derecho de la libertad al investigado si se le cita a la audiencia inicial. Tercera pregunta indica: respecto a los casos de las jurisprudencias 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, aquí en el Seminario de la Federación tenemos 2 tipos de épocas, y el parteaguas es el año de 1917. Las que surgieron antes del año 1907 le llamamos la época histórica, y las que se dieron o se crearon después del año 1917 se les llaman épocas vigentes, o son las que están aplicables hasta la época. En este caso, la 1 y la 3 son de la 9ª época, y la 2 es de la 10ª época.
Cuarta pregunta. En el caso número 3 o de la jurisprudencia número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, para empezar, la jurisprudencia del caso número 3 fue emitida por el Pleno del Tribunal Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estamos hablando de un tema de competencia, de jerarquía y de territorio. Y del tema de la obligatoriedad de una jurisprudencia. Es decir, cuando se emite una jurisprudencia, en este caso fue emitida por el máximo órgano de justicia, en el Pleno, en los tribunales del Pleno, entonces es obligatorio para todos los órganos inferiores. Estamos hablando de los plenos de circuito, estamos hablando de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, de los juzgados de distrito, de los tribunales militares, judiciales, locales, de los estados y del Distrito Federal también. Me falta por ahí alguno, viene siendo los de trabajo, bueno, los locales y de área de los tema administrativo locales. En este caso, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Ahí se encuentra todo lo que antes ya les mencioné. Quinta y última pregunta indica lo siguiente. En el caso de la jurisprudencia del caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, le confieso que me confundí un poco porque el artículo 23 habla de la integración de las jurisprudencias por precedentes obligatorios. Bueno, pero estamos hablando de que en este caso, y el caso número 1 es de reiteración o de la forma de integración de la jurisprudencia fue por reiteración, y desde mi punto de vista sí cumple porque estamos hablando que esa jurisprudencia tiene cinco sentencias continuas e interrumpidas. Entonces creo que sí cumple esto de acuerdo al artículo 223, que es lo que pide. Cinco sentencias con un mínimo de 4 votos a favor. Y por cierto, esta sentencia tiene de las 5, 4 cuenta con 4 votos a favor, y la quinta también tiene 5 votos a favor. Entonces me parece que sí cumple a la perfección. Por última, voy a dar una pequeña conclusión y empezamos por el concepto de jurisprudencia. Yo lo entendí que cuando no existe una claridad o una precisión en cuestión de la ley, es que se recurre a la jurisprudencia, o es la manera de interpretar la ley. Igual me quedó claro cuando, o más bien, quién emite las jurisprudencias. En este caso es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ya sea en salas, que mínimo se requieren 4 votos, y cuando es en pleno, mínimo los 8 votos de los 11 jueces, y también de los tribunales colegiados de circuito. Otro punto a destacar es que el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 94 y 107 de la Constitución, y me refiero al tema de las jurisprudencias. Igualmente conocimos el sistema de integración de jurisprudencias, que vienen siendo 3: el de reiteración, el de contradicción de criterios, y el último, que por cierto se da a raíz de la última reforma del año pasado, en junio, y me refiero al de los precedentes obligatorios. Otro punto también que me quedó, que es parte de mi conclusión, que fue necesario recurrir a los artículos 228 y 229 cuando hablamos
de la interrupción de la jurisprudencia. Ya mencionamos que una interrupción es cuando un órgano o el órgano emite otra jurisprudencia en sentido contrario al actual, pero sin perder el tema de la jurisprudencia. Eso, otro punto importante a mencionar ya por último fue el de las épocas del Semanario Judicial de la Federación, donde se creó por allá cuando el señor presidente Benito Juárez, 1870 me parece, se crea el semanario, y hablamos de dos épocas: la histórica, que es antes del año 1917, y la aplicable o la vigente, que es después del año 1917. Se han dado cambios de estas épocas a consecuencia de sucesos históricos, políticos y económicos. Yo me quedo con dos cosas, o con dos frases, más bien dicho. En este caso, la utilidad de la jurisprudencia en la actualidad es muy importante. Permite la evolución y la actualización en el derecho. Prueba de ello, escuché una frase, y con esta me despido, que dicen los abogados, y es aquí la importancia de lo que es la jurisprudencia en materia de derecho, o en el sistema de derecho que tenemos en nuestro país. Y dice así: eso dice la ley, pero vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Es tanta la importancia de una jurisprudencia que cuando no existe claridad o precisión, o es muy subjetiva, y me refiero cuando es subjetiva es que se puede interpretar de una o de otra forma, ahí es cuando tenemos que recurrir a una jurisprudencia. Y bueno, es todo de mi parte. Traté de ser lo más claro posible. Saludos y hasta la próxima.